Hola, mi nombre es Lisania Mendoza y hoy les hablaremos de las culturas mesoamericanas. Las culturas que les presentaremos son las que surgieron en el periodo preclásico, las cuales son las siguientes. Mi nombre es Tania Lisset y les hablaré de la cultura olmeca. Mi nombre es Álvarez Benítez y les hablaré sobre la cultura de los zapotecas. Mi nombre es Deni Cano Arellano y les hablaré sobre la cultura teotihuacana. Preclásico. El periodo preclásico formativo se divide en 3 periodos. Preclásico temprano, del 2500 a 1200 antes de nuestra era y duró 1300 años. El periodo preclásico temprano se caracterizó por la aparición de las primeras aldeas agrícolas en donde las sociedades eran igualitarias y vivían en no más de 20 chozas. El principal cultivo era el maíz, frijol, chile y calabaza. El preclásico medio, del 1200 al 400 antes de nuestra era, con una duración de 800 años. En el preclásico medio, las sociedades aldeanas comienzan a ordenarse por jerarquías sociales, así como la especialización de trabajos. Un rasgo del preclásico medio es la implementación de sistemas de riego para no depender absolutamente de la agricultura temporal. El preclásico tardío del 400 antes de nuestra era al 2000 después de nuestra era, el cual duró un total de 600 años. Finalmente, el preclásico tardío es la etapa en la que ya existe una fuerte jerarquización social, así como pequeños centros urbanos que dominan aldeas más pequeñas a su alrededor. En esta etapa se distinguen los centros ceremoniales, en donde se encuentra un gran basamento de estructuras rectangulares o circulares que funcionan como un centro religioso, cívico y político de una región. Los olmecas. La cultura olmeca, o llamada cultura madre, se estableció en lo que actualmente es el sur del estado de Veracruz y noreste de Tabasco. La palabra olmeca se encuentra en lengua náhuatl y significa habitante del país del hule. Arquitectura. Se supone que un edificio típico olmeca consistía de una construcción de materiales perecederos, postes de madera, paredes de carrizo repelladas con lodo, techos de palma y pisos de tierra apisonada, con o sin una subestructura. La cultura olmeca estaba basada principalmente en los productos agrícolas con los que comerciaban tanto ellos como con otros pueblos vecinos, sobre todo con los pueblos nómadas. Principalmente los olmecas reproducían cultivo del maíz, además del frijol, calabaza, cacao, entre otros. Tenían una religión politeísta, gran número de sus dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, animales, etc. La principal manifestación artística es la escultura en piedra, perfectamente representada en las llamadas cabezas colosales, gigantescas tallas de hasta 11 toneladas de peso que reproducen de manera realista los retratos de los gobernantes. Al ser considerada como la cultura madre, los olmecas realizaron diversas aportaciones a las culturas mesoamericanas posteriores. Una de ellas fue la creación de epígrafes, los primeros glifos y calendarios que serían la base de la escritura de estas culturas. Zapotecas. La población zapoteca se concentra en las dos de mayor densidad, Juchitán y Tehuantepec. Son 22 los municipios del distrito de Juchitán y 19 del Tehuantepec con población zapoteca. El nombre de los zapotecos se autodenominan Viniza, Viní, gente, Sa, nube, gente que proviene de las nubes. Para los mexicas, los zapotecos eran los zapotecal, gente que proviene de la región de Tezapotlan o lugar de los dioses. Cultura de los zapotecas. Sus principales edificaciones: la Gran Plaza, juego de pelota, Sistema 2, los danzantes, Edificio J, Edificios Centrales G, H, I, el Palacio Plataforma Sur, Sistema 7, Venado y Tumba No. Los zapotecos serranos elaboran, entre otros productos artesanales, los textiles de lana, seda y algodón tejidos en telares de cintura. Destaca de mala alfarería que se caracteriza por la coloración roja del barro. Se realiza también trabajos con ixtle y la talabartería y guarachería. Su religión de los zapotecas, Zipetotec. Como la mayoría de las civilizaciones mesoamericanas, los zapotecas eran politeístas. Su dios principal se llamaba Zipetotec y se le conocía por 4 nombres. Totec es el dios mayor, el que los regía. Zipe es el dios creador, aquel que hizo todo como es ahora.
Manifestaciones culturales zapotecas. Los zapotecas se destacaron por el trabajo en la piedra y por la cerámica. Una de las manifestaciones culturales más características son las llamadas urnas funerarias, que en realidad no se destinaban a contener restos sino al culto. Los zapotecas desarrollaron una agricultura muy variada. Ellos cultivaron varias especies de chile, frijol, calabaza, cacao y el más importante de todos, el maíz, que a principios del periodo clásico daba sustento a numerosas aldeas. Para tener buenas cosechas rendían culto al sol, la lluvia, la tierra y al maíz. Cultura teotihuacana. Teotihuacán es el nombre de una ciudad urbana prehispánica más grande del mundo antiguo. Significa lugar donde fueron creados los dioses, ciudad de los dioses. Teotihuacán se encuentra al norte de la actual Ciudad de México. Sus principales edificios arquitectónicos fueron la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y el Templo de Quetzalcóatl. La economía teotihuacana se basó particularmente en la agricultura, además del comercio y el tributo. La cerámica y la pintura fueron las manifestaciones más frecuentes del Teotihuacán. Los dioses principales de los teotihuacanos fueron Quetzalcóatl y Tlaloc, representados en estelas, vasijas, esculturas y cerámica. Algunos datos curiosos que tenemos son: Teotihuacán comenzó a edificarse en el año 200 a.C. Los teotihuacanos eran descendientes de los totonacas. Los teotihuacanos hablaban la lengua náhuatl y la Pirámide del Sol determina la orientación de la ciudad. Estas fueron las 3 culturas más destacadas del periodo preclásico. Ojalá sea de gran utilidad nuestro video y muchas gracias por su atención.